Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La Pascua es el camino y la verdad. Si Dios no nos trajera la verdad de la Pascua al venir a esta tierra, ¿podría haber alguna manera de reconocerlo como Dios? Ya que vino en cuerpo, teniendo el mismo aspecto que nosotros, no podríamos reconocerlo. No poder reconocer a Dios significa que no podríamos reconocer a Dios Padre y entonces tampoco podríamos reconocer a Dios Madre, ni comprender que somos los hijos del cielo. De ser así, desperdiciaríamos toda nuestra vida en esta tierra, malgastando este tiempo que se nos ha dado. Simplemente estaríamos caminando hacia la muerte, viviendo sin ninguna esperanza y sin nada por lo que sentirnos felices. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de estos pobres hombres y nos concedió esta preciosa y sagrada fiesta que es la Pascua. Podemos ver que las grandiosas obras que Dios llevó a cabo estando en esta tierra fueron ensalzadas por numerosos pintores, poetas, músicos y otros artistas de este mundo. Muchos pintores ilustraron la vida de Cristo, ya que no había fotografías suyas de cuando vino. Esta es una obra maestra mundialmente conocida. No creo que haya nadie que no sepa cómo se llama. ¿Existe alguien que no conozca la Última Cena? Todos conocían la Última Cena, incluso antes de venir a la verdad, ¿no es cierto? Su autor retrató a Jesús celebrando la Pascua. Sin embargo, él mismo desconocía lo que estaba representando. Por eso tituló la obra La Última Cena. Pero los santos, que conocemos la verdad, ¿qué título le hubiéramos puesto? Le hubiéramos llamado la Pascua del Nuevo Pacto, ¿verdad? El autor pintó esta escena para hacernos recordar que este fue el momento más destacable de la vida de Jesús, pero lo hizo sin conocer la verdad que se muestra en esta imagen. Todos nosotros, en cambio, sabemos que se trata de la fiesta de vida, del momento en que Dios promulgó la Pascua del Nuevo Pacto a fin de darnos la vida eterna y la salvación y de guiarnos al eterno reino de los cielos. Hoy indagaremos al respecto comenzando por leer las palabras de Juan capítulo 14. Veamos el capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino. ¿Y qué más? La verdad. ¿Y qué más es? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una enseñanza de la verdad muy importante en la que debemos pensar una y otra vez, incluso cientos de veces. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero entonces, si Jesús es el camino que la humanidad debe recorrer, ¿a dónde nos lleva este camino? Debemos considerar este punto. ¿A dónde nos lleva Cristo? ¿Qué es el camino? Cristo vino a la tierra como el camino que nos guía al eterno reino de los cielos. Por eso nos mostró cómo podemos ir al cielo dándonos ejemplo. En la Biblia podemos encontrar muchas escenas en que nos dejó ejemplos. Veamos su enseñanza al respecto en Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque, ¿qué hizo Jesús? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no nos dio ejemplo solo para que pensemos, en la Biblia está escrito esto, sino para que sigamos sus ejemplos. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo mismo que Cristo hizo, porque Él lo hizo como un ejemplo para nosotros. Recuerdo que hace algún tiempo les conté esta historia. Una vez, un hombre atrapó un pajarillo y lo metió en una jaula.
El pajarito trataba de salir de la jaula con todas sus fuerzas, deseando volar libremente, pero no había modo de escapar. Entonces la madre del pajarito no dejaba de revolotear alrededor de la jaula. Estaba tan angustiada que hasta pasó días sin comer. Ya que su polluelo había sido capturado, la madre pájaro, sin apartarse de la jaula, no dejaba de piar desconsoladamente. Pero entonces, un día, la mamá pájaro empezó a actuar de una manera peculiar. Se ponía a dar vueltas a la jaula piando a pleno pulmón y de pronto se tiraba al suelo y se quedaba inmóvil como si estuviera muerta. El polluelo estaba confuso pensando, ¿qué hace mi madre? Unos instantes más tarde, la madre volvía a revolotear en torno a la jaula. En cuanto lograba intercambiar una mirada con su polluelo, otra vez se dejaba caer. El polluelo seguía sin entender lo que hacía su madre, pero después de unas cuantas veces, de pronto, el pajarillo pensó algo. Voy a probar a hacer lo mismo que está haciendo mi mamá. Entonces el pajarillo se dejó caer en la jaula, aparentando estar muerto. El hombre que lo había capturado lo vio y creyendo que había muerto lo sacó de la jaula y se deshizo de él. Fue un momento de indescriptible felicidad para el pajarillo. Por fin era libre. Entonces el pajarillo salió volando mientras piaba alegremente y se reunió con su madre, y juntos volaron libres por el cielo. ¿Qué fue lo que hizo la madre pájaro? Le mostró un ejemplo. La madre no podía abrir la jaula y rescatar a su polluelo por su propio pie. Así que hizo esto muy sabiamente. Ya que el pajarillo había sido capturado y enjaulado, iba a acabar muriendo. Pero cuando siguió el ejemplo que le mostró su madre, logró que lo soltaran y volvió a volar libremente por el cielo. Del mismo modo, nosotros estamos encarcelados en este pequeño planeta llamado Tierra, pero Dios nos ha mostrado cómo podemos ser libres para siempre a través de los ejemplos que nos dio. De entre varias enseñanzas que nos dejó, indaguemos un poco acerca de la verdad de la Pascua a través de la Biblia. Leamos Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Aquí vemos que el día de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde preparamos la Pascua? Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa, ¿qué dijo que haría? Celebraré la Pascua con mis discípulos. Esto nos muestra la firme intención de Jesús de guardar la Pascua. Hermanos, al decir, celebraré la Pascua, Jesús nos dio ejemplo. Dios nos mandó no añadir ni quitar de sus palabras, pero ¿qué hacen las demás iglesias? Aunque Jesús dijo, celebraré la Pascua, ellos dicen, no vamos a celebrarla. ¿Qué resultado obtendrán? No podrán ir al cielo donde Jesús está, sino que irán a otro lugar, ¿verdad? Dios es el camino. Dios nos dio ejemplo. Esto significa que Dios nos enseñó toda la verdad para que nosotros también la pusiéramos en práctica. La verdad más importante que nos enseñó es la Pascua. ¿No es así? Según este versículo, ¿quién reconoce, avala y enaltece la Pascua? Dios mismo y la Biblia. La Biblia certifica que la Pascua y nuestra fe son correctas. La Biblia nos enseña, la Pascua que guardáis es lo mismo que Jesús guardó. Seguir el ejemplo de Jesús es el camino para ir al reino de los cielos. Por lo tanto,
Los que no siguen el camino que Jesús nos mostró no están yendo hacia el reino de los cielos. Si no van al cielo, solo hay un lugar al que pueden ir. ¿Cuál es? La condenación eterna en el infierno. Comprendamos una vez más este asunto a través de la Biblia, para que nunca infravaloremos la Pascua, que Jesús nos enseñó dándonos ejemplo Él mismo. Continuemos con el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa que contenía el vino, y habiendo dado gracias, tomando la copa con el vino de la Pascua, Jesús, y les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para enseñarnos que nosotros también debemos guardar la Pascua, Jesús nos dio ejemplo de comer el pan y beber el vino en la Pascua. Hoy en día, esta escena en que Jesús celebró la Pascua es bien conocida por todas las personas, gracias a una pintura muy famosa. Pero no hay muchos que sepan que lo que Jesús estaba haciendo era guardar la Pascua. Aunque todo el mundo sabe qué es la última cena, cuando explicamos que la última cena, de hecho, es la Pascua, hay muchos que responden: ¿Ah, sí? ¿Se llama Pascua? ¿Dónde dice eso? Esto nos muestra lo densas que son las tinieblas que cubren toda la tierra. La Biblia y Dios mismo elogian, respaldan y reconocen como correcta nuestra obra de celebrar la Pascua. Ya que Dios nos da esta inmensa bendición de reconocernos como las personas que irán al eterno reino de los cielos, ¿no deberíamos sentirnos más orgullosos de nuestra fe? Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino ¿a quién? A aquel a quien Dios alaba. Es decir, que solo aquellos a quienes Dios elogia están realmente en lo correcto. ¿A quiénes elogia y aprueba a Dios? Dios dice: los que guardáis la Pascua hacéis bien. ¿Por qué? Porque Dios también dijo: os he dado muchos ejemplos a seguir, y Sion es la única iglesia que sigue mis ejemplos haciendo lo que yo os he enseñado. Por eso, Dios nos dejó esta palabra: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien alaba a Dios. Lucas también escribió algo al respecto. Veamos Lucas capítulo 22 y confirmemos una vez más que la Pascua es el camino al cielo y la verdad que nos lleva al reino de los cielos. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 15. Y les dijo: ¿quién es el que habló lo que viene a continuación? Es Jesús, ¿no? Jesús mismo dijo las siguientes palabras: ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Qué es lo que deseó tanto Jesús? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué fiesta ansiaba celebrar Dios? La Pascua. Dios dijo: ¿cuánto he deseado celebrarla? Está claro que nosotros somos el pueblo de Dios y permanecemos en Dios, ya que a través de la Pascua estamos avanzando con fuerza hacia el eterno reino de los cielos que Dios nos ha preparado. Realmente debemos sentirnos orgullosos de ello. Aunque miles de personas digan: tú vas a ir al cielo, no por eso vamos a poder entrar. La salvación nos es dada por el pacto y la promesa de Dios y la manera que Dios mismo ha establecido para dar la vida eterna, y la salvación a la humanidad es la Pascua. Muchas iglesias del mundo dicen: la iglesia de Dios celebra la Pascua. Es una iglesia bastante extraña, ¿no? Ninguna otra iglesia celebra la Pascua. Pero precisamente porque ninguna otra iglesia la celebra, ¿qué dijo Dios sobre este mundo?
En Isaías capítulo 60 dice que la oscuridad cubre la tierra, que el mundo está sumido en las tinieblas y no hay verdad ni luz en él. Las almas de las personas estaban sumidas en las tinieblas y sus ojos estaban velados por la oscuridad, y la luz de la verdad no se veía por ninguna parte. En esta situación, Dios vino a la tierra como la luz y alumbró el mundo con la luz de la Pascua del nuevo pacto. Cuando la luz de la verdad alumbró nuestro corazón, un faro se encendió. Si dos personas reciben la luz, dos faros se encienden. Ahora, se han encendido numerosas antorchas por todo el mundo y no dejan de aumentar. En Lucas capítulo 22 están escritas las palabras de Dios: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Qué ansiosas fueron sus palabras en ese momento. He deseado mucho comer esta Pascua con vosotros. No iba a volver yo solo al cielo. Quiero que vengáis conmigo. Por eso os he mostrado este ejemplo para que conozcáis el camino. Lo dijo con ese corazón. De hecho, Dios puede volver al cielo aunque no guarde la Pascua, ¿no es cierto? Pero ¿para qué celebró la Pascua? Lo hizo para darnos ejemplo, para hacernos entender que nosotros también tenemos que seguir celebrándola. Del mismo modo, Dios fue bautizado cuando vino a la tierra. ¿Por qué fue bautizado? Dios no necesita el bautismo. El bautismo es un rito necesario para los pecadores, a fin de que podamos recibir el perdón de pecados. Entonces, ¿por qué Dios, que no tiene pecado, se bautizó? ¿Qué dijo Dios que hiciéramos? Como yo os he hecho, nosotros también debemos hacerlo siguiendo todos sus ejemplos. Ya que Cristo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», todos debemos seguir el camino que Él nos mostró sin desviarnos, ¿verdad? Podemos estar orgullosos de nuestra Iglesia, que sigue ese camino. Así que digamos con confianza a los demás: guardemos la Pascua para recibir la vida eterna y vayamos juntos al reino de los cielos. La Pascua es el camino al reino de los cielos, que Jesús mismo reconoce. Es la verdad que Jesús aprueba. ¿No deberíamos ser capaces de testificar esto de manera clara y directa? Sigamos con el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: «Esto, el pan de la Pascua, ¿qué es? Es mi cuerpo, que por vosotros es dado». ¿Acaso el cuerpo de Dios es un cuerpo mortal? Jesús estableció un pacto dándonos el pan de la Pascua y explicó así su significado. «Esto es mi cuerpo que tiene vida eterna». Y prosiguió: «Haced esto en memoria de mí». ¿Quién fue el que dijo: «Haced esto»? No es algo que nos haya dicho nuestro vecino o alguien que pasaba por aquí. Dios mismo, que es la fuente de la salvación y el centro de nuestra salvación, dijo: «Haced esto». Dios nos mandó a hacerlo, pero Satanás siempre se opone a Dios diciendo justo lo contrario. Lleva haciendo eso desde Edén. Si Dios ha dicho: «No comáis eso», Satanás dice: «Adelante, comed». Si Dios ha dicho: «Comed esto», Satanás dice lo contrario: «No lo comáis». Dios nos dio el pan y el vino de la Pascua diciendo: «Haced esto en memoria de mí». Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quién dice? Por vosotros se derrama». Ya sabemos que la Pascua es el nuevo pacto, es una verdad que conocemos bien. De entre las diversas leyes del nuevo pacto que Jesús promulgó, la Pascua es la verdad central. Jesús dijo: «Celebraré la Pascua», y «Cuánto he deseado comer esta Pascua». Sin embargo, hoy en día, todas las iglesias de este mundo, aunque dicen creer en Jesús, no la celebran. ¿No les parece realmente extraño y paradójico? Esas iglesias dicen que creen en Jesús e incluso dicen que consideran grandiosos hasta el menor de los hechos de Jesús. Aunque hay pinturas, ilustraciones de todo acerca de la Pascua, esas iglesias no saben nada sobre ella. ¿No es increíble? Viendo, ¿qué les pasa? No ven, y oyendo, no oyen, ni entienden con el corazón.
con cuánta precisión se cumple esta palabra de la profecía de Dios. Pero también dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Nosotros somos realmente benditos. Todos los miembros de Sion somos personas muy benditas. Incluso aunque piensen, no se me da bien esto ni lo otro, incluso eso es una bendición. Imaginen si fueran expertos en todas las cosas. ¿Alguna vez pedirían ayuda a Dios? Los que se sienten ineptos oran mucho. Oran más que los que son hábiles. Entonces, cuando Dios mira desde el cielo, ¿a quién dará más bendiciones? ¿A alguien que piensa, soy genial en todo, e intenta hacer las cosas con su propia habilidad? ¿O a alguien que ora diciendo, Señor, no soy más que un pecador, soy débil y tengo muchos defectos, pero usted me trajo a Sion y me ha abierto las puertas del reino de los cielos. ¿Le doy muchas gracias por su misericordia? Tal vez crean que el apóstol Pablo era muy hábil y se le daba bien predicar y enseñar la Biblia. Pero lo cierto es que él también tenía deficiencias. Él oró 3 veces a Dios diciendo que le quitase esta debilidad. Cuando él rogó, Dios, por favor, quíteme esta espina de Satanás, Dios respondió, te basta con mi gracia. Te he dado esta espina porque te amo. Si te la quito, sería lo mismo que retirar mi amor por ti. Por eso también deberías saber contentarte y dar gracias por esta espina. El apóstol Pablo comprendió esto. Por eso, ¿qué escribió en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Ya les he hablado de esto antes. ¿Sabían que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo miden unos 90.000 kilómetros en total? ¿Pueden creer que todo eso cabe en su cuerpo? Muchos pensarían, no sé si tal vez pueden llegar a 1 kilómetro. El perímetro de la Tierra son unos 40.000 kilómetros. Así que nuestros vasos sanguíneos pueden dar la vuelta a la Tierra casi 2 veces y media. Dios formó todo esto dentro de nuestro cuerpo. Aunque tenemos vasos sanguíneos más finos que un cabello, son huecos como un tubo por el que puede pasar la sangre. ¿Acaso Dios habría creado nuestro cuerpo tan minuciosamente si no nos apreciase y considerara como un tesoro? Debemos entender y creer que nuestra misma existencia es una prueba del gran amor de Dios por nosotros y tener ánimo. Formar todos estos vasos sanguíneos larguísimos en nuestro cuerpo no es lo único que Dios ha hecho por nosotros. Dios también nos ha dado la gran gracia de guiarnos al eterno reino de los cielos. Hoy quiero dar gracias a Padre y Madre una vez más por habernos permitido comprender la verdad de la Pascua. Las personas de este mundo, cuando ven la pintura que representa la Pascua, simplemente la llaman la última cena. Pero nosotros podemos decir, esto es la Pascua del nuevo pacto. Sin duda, nuestros ojos son diferentes del resto de la gente. Aunque creen que tienen ojos para ver, realmente no ven, pero nosotros sí que tenemos ojos con los que podemos ver. Después de celebrar la Pascua y de recibir el inmenso poder del Espíritu Santo, Josué y los israelitas rodearon 7 veces la ciudad de Jericó. Entonces, cuando todos gritaron, los muros de Jericó se derrumbaron, ¿verdad? Detrás de la victoria que Dios otorgó a Israel estaba la Pascua. Dios establece un pacto con su pueblo mediante la Pascua y lo cumple. ¿Dónde más podemos verlo? En la época del rey Josías, el pueblo había estado adorando ídolos a lo largo de varias generaciones, hasta que un día encontraron en el templo el libro de la ley. El libro mencionaba una fiesta llamada Pascua, que nunca habían celebrado. En la Biblia está escrito que celebraron la Pascua al 18º año del rey Josías, ya que celebraron la Pascua conforme a todo lo que estaba escrito en el libro. Dios bendijo a Josías dando buen testimonio de él. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Acaso fue Josías quien se jactó de sí mismo diciendo estas palabras? Fue Dios quien lo elogió. ¿No es cierto? ¿Y qué hay del rey Ezequías?
En toda la historia del pasado, no hubo ningún rey que acabase mal después de haber guardado la Pascua. Los reyes que no celebraron la Pascua se corrompieron, adoraron ídolos, pecaron actuando contra la voluntad de Dios y reinaron como tiranos. Pero los reyes que celebraron la Pascua sagradamente siguiendo las enseñanzas de Dios son grandes héroes de la historia de la Biblia. Podemos sintetizar la palabra de Dios que hemos estudiado hoy a través de Job, capítulo 8. Dios nos dio la Pascua por su gracia para llevarnos al reino de los cielos. Recordando que Dios mismo deseó de todo corazón celebrar la Pascua cuando vino un cuerpo a esta tierra, vayamos a Job, capítulo 8. Veamos el capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque, ¿qué dice que hagamos? Pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Entre los antepasados de la fe podemos encontrar a los reyes Josías y Ezequías. También está Josué. ¿Qué comprendieron todos ellos? El rey Ezequías estaba a punto de morir, pero Dios lo bendijo prolongando su vida 15 años más e incluso mostró un milagro asombroso, haciendo que la sombra del reloj solar retrocediera. Esto está escrito en la historia de la Biblia. Recordemos las palabras de Jeremías, capítulo 31. He aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquel día daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por... ¿qué? Por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Con qué estableció Dios un vínculo entre Él y su pueblo? Con el nuevo pacto. No podemos encontrar otra verdad así de sagrada en todo el mundo. No hay otra verdad que nos permita tener un vínculo estrecho con Dios, haciéndonos ser uno con Él. Tal vez las personas que no necesitan la salvación no necesiten celebrar la Pascua. Pero si necesitamos recibir la salvación, entonces sin falta debemos guardar la Pascua. Por eso Dios nos mostró su ejemplo, ¿verdad? Hace 2000 años, Dios nos dio ejemplo de celebrar la Pascua para enseñarnos el camino al cielo. Y en esta última época del Espíritu Santo, Padre y Madre han vuelto a venir a la tierra y otra vez nos han dado ejemplo de guardarla. Ruego a todos los miembros de Sion que despierten a las almas que viven en vano como si este mundo físico lo fuera todo, ayudándoles a comprender la existencia del reino de los cielos para que todos podamos ir juntos. Esperando que haya sido una palabra llena de gracia, quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.